Bien, señores, tenemos el placer de tener un resurrecto, uno que no había desaparecido, Máximo Luciano, que yo creo que Máximo es de la gente que nos explica y hacemos ejercicio de entender la mecánica del trabajo político. Una persona que siempre ha trabajado por los intereses políticos del Partido de la Liberación. Yo tengo mis dudas de que él venga de un cursillo de un círculo de estudiados, y yo le digo cursillo de cristiandad, pero sí siempre ha estado del 96 con el PLD en un trabajo a un nivel que yo tengo mis dudas. Hemos dicho aquí, Máximo, que un gobierno tiene compromisos. Nosotros no queremos negarle el derecho que tienen aquellos que trabajan por política, pero se hace primero por el interés nacional. Yo creo que lo mejor era Danilo. Yo creo que lo mejor era Hipólito. Esa persona tiene un interés que es supranacional, por encima de todos los intereses. Hay el que dice, yo me he fajado por mi partido político, no importa quién fuera el candidato. Hay otros que dicen, yo creo en Danilo, yo sé cómo él va a gobernar y yo quiero estar en ese proyecto. Esa es una persona que trabajó con el proyecto Danilo. Y hay otros que dicen, bueno, yo necesito trabajo y la única forma de conseguir trabajo es correr el riesgo, meterme en política y ver si consigo algo. También está el asunto de el que quiere conseguirse unos cuartos robados. ¿Cómo se debe manejar eso? Buenos días, doctor. Gracie, Machi, gracias por la invitación. Mira, en la República Dominicana, el ser humano tiene derecho a elegir un modo vivendi. La política es un instrumento que le ha servido a los dominicanos como una fuente de crecimiento, de desarrollo. Es una forma de demostrar incluso a los profesionales si son capaces o no y de demostrar sus habilidades y sus capacidades operativas. Pero entre el mito, la fantasía y la hipocresía, el pueblo dominicano también tiene hay anécdotas, hay muchos chistes, hay mitos de que se va a la iglesia a servirle al Señor y se va a la política a servirle al país. Pero el 80% de la población sabe que hay mucha hipocresía. O sea, no es posible que tú en un momento como este le diga al país que se hace política clientelista por el servicio a la patria. O sea, nadie te lo va a creer. Pero sí, la gente que han tenido cierto nivel de desarrollo y cierto compromiso de por vida, no se comen el pan de la harina que amasa el diablo. Hay gente que saben que se necesita un país, hay gente que saben que se necesitan leyes, que se necesita una legislación que le garantice a todos los ciudadanos vivir en armonía y con cierto nivel de decencia y con cierta pulcritud. Y yo creo que Danilo representa, doctor Jacín, en este momento, que se vaya a establecer un marco de referencia en el país de lo que es el clientelismo político al que se ha acostumbrado este país y lo que será la República Dominicana en función de un gobierno decente, en función de un gobierno de una persona que está comprometida para que... Sí, pero ya ese es un lenguaje electoral. Ahora resulta que ya Danilo es presidente. Y Sí. yo te quería preguntar lo siguiente. Yo tengo la certeza de que Danilo, con la experiencia que tiene, que te dice, si yo doy el gabinete, lo primero que va a pasar es que se va a poner viejo antes de tomar posesión. ¿Tú te acuerdas lo que le pasó a Hipólito? Sí. Que empezó a decir quién iba cuando tomó posesión, ya el gabinete estaba viejo. Lo segundo es que comienzan y dejan al que está solo y buscan orilla con el que viene. Y empiezan los chismes. Mira que yo soy el que voy para Lindri, y empiezan a hablar mal de Fran y entonces dejan solo al que está y arrancan por del otro. A llevarle inclusive informaciones falsas. Sigue el otro problema y es empezar a ensamblar operaciones. Mira, yo voy a ser ministro, ¿qué negocio que vamos a hacer? Esas son de las variantes y de las cosas por las que yo creo que ni Candy de Medina
conoce el gabinete de Danilo. Porque si se lo dice, ella se lo dice a su tía. Y si se lo dice a su tía, óyeme, a la media hora lo sabe el pueblo entero. Entonces, lo entiendo. Ahora yo te quiero preguntar, ¿cómo tú vas a arrancar un 16 con la ignorancia de para dónde va todo el mundo? Porque, perdón, porque a Montalvo nadie lo conoce, pero yo creo que Montalvo no conoce a nadie. A Gonzalo nadie lo conoce, pero Gonzalo no conoce a nadie. Entonces yo me pregunto, ¿y esa gente que están danileando desde hace 8 o 10 años, cómo lo va a conocer Monsalvo y Don? ¿Cómo tú sopesas todas esas cosas que yo te digo? Mira, yo confío en Danilo. Danilo hizo un discurso en una actividad privada donde él hacía de referencia hacia el certificado que él iba a entregar él a la gente que iban a ejercer una función pública. Creo que Balaguer llegó a hacer eso, que él mismo era el que nombraba y entregaba el certificado a la gente que iban a trabajar. Tú no puedes nombrar 100,000 empleados. Mira, Danilo conoce por nombre y apellido a toda la gente que son de este partido. Y conoce al sector externo, y conoce a los que hacen caravana, a los que hacen carnaval. Máximo, antes que tú sigas, tú sabes que tú no estás aquí porque tú quieres. Tú sabes porque yo te pedí, ven para que hablemos de la parte más difícil, que es el cumplir con el que trabajó. Dice, yo no quiero, sí yo quiero, porque yo veo mucha gente que está preocupada y como ya tú estás acostumbrado a que no te den nada, para ti no es nada raro que no te vuelvan a dar nada. Mire, doctor, es muy difícil, es muy difícil. Porque yo sé que Eury Cabral y Julito Martínez van para donde ellos les dé la gana. Para donde ellos les dé la gana. Ellos lo que tienen que ir, sentarse en el escritorio que ellos quieren, decirle, mira, dame el decreto, porque ellos son de los medios y todo el mundo sabe que ellos han peleado por Danilo. Por ejemplo, nadie sabe quién es Máximo Luciano. No, doctor, mire, yo no creo que el chantaje llegue. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay una decisión que el gobierno norteamericano no discute con terroristas. ¿No? No discute con terroristas, sí. No hace negociaciones. Danilo no se deja chantajear. Oye, una de las cualidades que tiene Danilo es que él no entre en esa. Nadie se le va a sentar a Danilo, ni se va a autodesignar en ninguna posición, sea San Valentín o con quien sea. Danilo tiene un concepto de responsabilidad, tiene mucho valor, es lo que tiene mucha prudencia. Con la prudencia que Danilo tiene... Lo que tiene ahora es poder. No, él va a tener todo el poder, por eso nosotros quisiéramos. Y lo que yo quisiera, yo le pedí anoche a Blanco Fernández ayer, le decía que no dejara solo a Danilo por el problema de la edad y la consolidez que le da la imagen de algunos PLDistas. O que si las canas. Entonces, yo dije, las canas de verdad. Acércate a la tiñan, ¿verdad? No, yo dije que no, él no tiene esa condición. Don Blanco es una persona muy honorable. Y yo le decía, mira, acércate, no te margines como lo hiciste la otra vez. Honorable, teñirse falta de honorabilidad. Yo creo que tiene mucho que ver con la identidad y la persona, no hace conciencia. Yo creo que Machín se tiñe para no pelear con él. yo creo que tiene que ver mucho con la personalidad y con la identidad de uno. O sea, de uno ubicarse en su edad. En su edad y saber. Por ejemplo, yo voy a hacer un viejo interesante. Por eso yo no me voy a de niño nunca. O sea, mi importancia no va a estar en la cana. Yo creo que con el que yo me gane el respeto de la gente, que me gane, mis hijos me respetan y yo le saco provecho a mi cana y se le saca y me va muy bien. Entonces yo no creo que tenga necesidad. Creo que hay personas que tienen... Entonces tú confías en la memoria de él. Confío en su memoria, pero además de eso, doctor, el 80% de la gente que son danilistas no estaban con Danilo por una posición ni por un cargo. No, estaban porque Leonel lo votó. No, los que estaban con Leonel votó se resintieron y eso se sentaron. La mayoría de la gente estaban confiando en que aquí hay cosas, muchas cosas por hacer. Aquí hay gente que lo que quieren, doctor, es un clima de paz para poder trabajar. Aquí hay personas que quieren un clima de tranquilidad y que las cosas, la estabilidad, que se conserve en eso, preservar lo que está bien. Danilo está claro en que eso hay que preservarlo. Y los niveles de ingresos y las opciones. ¿Crees que Danilo se va a acordar de que tú le dijiste a Gracie, esos sondeos no son expresión de la realidad? Deja Gracie, ya se le borró la herida. No, Danilo se recuerda de mí. O sea, yo le puedo decir a la gente que yo soy amigo de Danilo. O sea, punto. O sea, no, si le es amigo de todo el mundo. No, o sea, que no, yo no soy una persona en ese entorno ignorado. O sea, yo tengo ese privilegio
Pero eso no significa que yo tengo que tener un cargo por Tienes que eso. hablar con Deli entonces. Para No, que se Deli acuerden de Deli. o sea, Deli cogió mucha pela, yo Sí. sé, le decía los maltratos que le dieron a alguna gente, porque él defendía a Danilo con mucha honradez. No, él lloró por Dani. Y yo creo que Deli, peleamos mucho, yo lo quiero mucho, pero Deli se la arregló y él no tiene la suerte que tiene Martínez Pozo. Seguro. Entonces, y están en los medios los dos. Sí. Entonces, yo no entiendo, o sea, usted sabe que tiene que tener capacidad para uno entender que la cosa, en la tómbola unos salen, otros salen premiados, otros no. Pero El poder es un botín, ¿eh? ese es el concepto que hay que erradicar, que el poder no es un reparto adecuado del mercado para los que más pueden y para los que más tienen. O sea, el concepto de monopolio, el concepto monárquico de que los puestos del Estado son heredad de la familia, de un grupo, que el comité político tiene derecho a adjudicarse para sí todos los cargos de por toda la vida. Ustedes saben, doctor Jacín, que aquí hay funcionarios que compraron un puesto, se murió el funcionario y lo heredó su esposa, su hijo, y es de por vida. Aquí hay funcionarios que tienen el INRI en su mano para ellos, y en torno a todo lo que se maneje por ahí es de ellos. Aquí hay posiciones que son de un notable e insustituible. Entonces ese concepto, en una época en la que la tecnología le facilita a usted hacer auditoría instantánea, usted no tiene que tener un personaje de por vida en una posición. Yo creo que se puede servir, se le puede, pero hay que pensar en la rotación de los puestos. Cuando por ahí te dicen, a Danilo le han dejado un gobierno amarrado, ¿cuál es tu expresión? Todo eso es presagio. Cuando la persona ve en el futuro y matan la esperanza, o sea, le están haciendo un gran daño al país, están creando incertidumbre de mala fe. A Danilo le han dejado un gobierno, le han dejado un presupuesto y él se va a manejar con eso, él es un gran administrador. O sea, no es verdad, no importa, y cuando tú recibes un país en guerra, que lo reciben, no tiene que reconstruirlo. Cuando se comienza un proceso hay que comenzar a reconstruirlo todo, con una nueva visión. Danilo tiene la visión y está clara en ella. ¿Y él está recibiendo un buen inventario o tú crees que hay de todo? Mire, él tiene un buen inventario, él tiene el informe de lo que hay. Pero siempre en una... Mire, hay alguien que decía, no recuerdo el nombre del filósofo, que decía que a los grandes mandatarios del mundo le toca hacerle concesiones a la bajeza. Ese es su gran problema que tiene. Y va a tener que hacer concesiones, siempre va a tener que hacerle concesiones. Hay enfermedades que usted tiene que convivir con ellas. Y eso es imposible, el saneamiento puro. Ningún fenómeno se da puro en la naturaleza. Entonces, esa mezcla de cosas buenas, cosas malas, y tener que manejarse, es la que va a definir si él tiene o no sabiduría. Dime una cosa, hablaste de que él no coge chantaje. ¿Tú esperas que tan pronto se inaugure el gobierno se desate una guerra de demanda de todos los sectores con un poquito de chantaje incluido? Claro que sí, pero eso se va a frenar. Porque lo que hay, yo entiendo que nosotros tenemos que luchar, lo que creemos que Danilo haga una buena gestión, es por crear una buena base de sustentación popular, que la población haga conciencia. Por eso yo le pedí a usted que se acercara un poquito más al presidente ahora, que se acercara a Danilo, porque Danilo va a necesitar contestatarios y defensores de las cosas que él va a hacer, que tiene que tener gente que tenga el sentimiento que usted tiene hacia él. Porque si no, Danilo tiene una ventaja de que él no necesita abogados. Eso es de los problemas que va a tener. Cuando tú tienes un presidente que no se va a quedar, no tiene que tener esa maquinaria de prensa alrededor. No, yo no me refiero a eso. Yo lo que me refiero es que los contestatarios que tiene que tener el gobierno quizás no sean los oficiales, porque pierden la credibilidad que necesita. Y yo no creo que los que han sido defensores del gobierno actual le hayan hecho ni un buen servicio al partido, ni un buen servicio al país. Yo creo que dependiendo de donde salga la fuente de defensa a una medida dudosa que la población no conozca del gobierno, o sea, le haría mucho bien. Máximo, tú tienes una característica en lo que te conocemos, que tú siempre tienes una solución grandilocuente para muchos problemas. Y a veces te salen huyendo. Ahí ya viene Máximo con una propuesta rarísima. Pero a la larga siempre tienes razón tú. Lo que pasa es que cuando lo dices quizás te vaya muy adelante y a ver, alguna gente puede que rechacen algunas ideas. Pregunta, ¿tú visualizas la necesidad de que Danilo Medina y el PLD, y ahí te hablo del partido, entiendan que aquí hay más de 2 millones de personas que no votaron por él y que deben de darle algún tipo de participación en el gobierno? Doctor, cuando el doctor Peña Gómez vino aquí a este programa, le dijo usted la necesidad que había de descentralizar los ayuntamientos, que había que pagar el precio de la democracia que tenemos. Eran las elecciones de las que él predicaba todos los días. Esa necesidad, Danilo está consciente de eso. Lo está consciente y por eso él se ha manejado
Por eso pudo conservar los 14 partidos aliados que tiene. O sea, hay una población y hay un partido que Danilo tiene que sentir. Además, Danilo no es un antinadie. Él no es anti-PRDista, él no es antirreformista. Él lo que entiende que no debe de ceder. Supongo yo que él no va a ceder, ni debe de ceder frente al chantaje a la que se ha acostumbrado este país. Se ha acostumbrado el chantaje en la universidad, Autónoma de Santo Domingo, se ha acostumbrado aquí en los sindicatos, en el transporte. Sobre esa cultura del chantaje, Danilo no va a gobernar ni va a ceder. Nosotros entendemos, doctor, que en estos momentos el país tiene que hacerle una concesión a Danilo de permitir que él pruebe sus ideas, para que él haga eso que él ha dicho, lo que nunca se ha hecho. Yo creo que Danilo tiene en su mano una gran oportunidad y la va a saber aprovechar. Tiene la prudencia, doctor. ¿Cómo se puede cambiar que un lema electoral se convierta en una ley? Porque cuando tú piensas, el mismo Danilo es hacer lo que nunca se hizo, corregir lo que está mal y continuar lo que está bien. Eso parece como un lema de campaña, pero eso se puede materializar en realidad. Claro que sí, haciendo cosas sencillas. Hay un principio que dice que Dios está en los detalles. O sea, hay detalles, tomar a la gente en cuenta, respetar a los ciudadanos. O sea, que el Estado, que se haga una gerencia, doctor, de cielo abierto. Diciendo cosas sencillas. Una vez, Federico Enrique Grateró fue un colaborador cercano de Sonia, de José María y de Antonio Guzmán. Sí. Y él dijo algo, en un momento en que el gobierno lucía como una vejiga cuando le sacan el aire, él se le ocurrió hacer un programa de cosas que no cuestan, que sean cosas importantes para el ser humano. Por ejemplo, decía que coger una callecita que sea ancha y ponerle el nombre de avenida enaltecía el vecindario. Sí, lo subía. ¿Verdad? Tú dices, yo vivo en la calle 17. No, yo vivo en la avenida Padre Castellano. Padre Castellano. Sí. Ya tú tienes que el que vive ahí, es como ponerle asfalto a una calle. Cuando tú asfaltas una calle, el dueño de la casa pinta. Sí. Entonces, los detalles son importantes. Y yo recuerdo que en este gobierno alguien me trajo, ¿cuántos días tiene 4 años? 1460. Y me dijo, ¿tú eres amigo de Danilo Medina? Digo yo, sí, pero yo no le hago ninguna propuesta a Danilo Medina. Y si, ¿por qué tú no le haces un plan de cosas sencillas, de 1460 cosas que no le cuesten nada? Decía el doctor Hanna, una vez que hablábamos él y yo, que a veces hasta coger una ambulancia y prender la sirena era un acto de gobierno. Sí, sí, un acto político. No, yo recuerdo, de acción de salud don pública. Antonio Guzmán dijo una vez en una conferencia, yo la aconsejo porque a veces lo repito, que él se dio cuenta que no era lo mismo $500,000 que 500,000 pesos. No era lo mismo. No, él conseguía más éxito cuando él hablaba, yo tengo $500,000, que cuando él hablaba de 500,000 pesos. Que su vida personal, él tenía éxito cuando él hablaba de millones. Hay muchas cosas que hay que corregir porque están mal. Sí, muchas. Sí. Muchas. La indiferencia, hay que corregirla. La petulancia, hay que anular la petulancia. El ser desagradecido, hay que corregirlo. El no darle gracias a Dios. Y son de las cosas que Danilo hace todos los días. Su primer discurso que hizo Danilo fue darle gracias al pueblo dominicano, porque lo tomó en cuenta. Danilo es temeroso de Dios. ¿Hay indolencia en este gobierno? En este gobierno sí. Hay indiferencia, hay odio, hay resentimiento por maltrato, por apagarle un aire a la gente en el palacio para que la gente se vaya, por el calor. O sea, hay un deseo de no servir. O sea, un partido que nació, doctor, para servir al pueblo, que tiene en su conciencia no servir para nada. No es que no servir estoy hablando de servicio, doctor. Entonces, eso hay que corregirlo. O sea, humanizar al partido. ¿Tú recuerdas que la palabra come solo en algunos casos? Claro que sí, es un traje que no se la pudo quitar el PLD de encima. Son come solo. Y el comesolismo lo iba a llevar, lo colocó fuera del poder. Solamente la bondad de Danilo y la esperanza que Danilo sembró no le retuvo. Doctor, perdimos en 28 provincias por come solo. Porque los senadores que tenemos en las 28 provincias son mala gente, malos ciudadanos, sin sensibilidad social. Si el PLD no nos vamos a perder y que me dejen fuera si quieren por eso. Doctor, mire, yo quiero entrar al gobierno, lo necesito. Sí. Pero no es verdad que yo voy a hacerle concesión a la maldad que hay ahí, que se está metiendo como ideología en el pueblo dominicano. Entonces usted hablaba de que el PLD catequizaban, ¿era lo que usted dice? Sí. Entonces hay que de nuevo comenzar a adoctrinar el PLD sobre la filosofía del servicio
Y si Danilo fue a La Vega a darle la gracia a don Juan, entonces nosotros tenemos que ir donde don Juan para conocer la palabra servicio. Y yo confío en que Danilo le va a servir a este pueblo. Yo creo que él ha tenido, doctor, y gracias de nuevo por invitarme, yo creo que él le ha dado la gracia a este país, que es un gesto de nobleza, y creo que él ha manejado con mucha prudencia el silencio y el hermetismo con que él va a manejar el Estado dominicano. Bien. Yo espero que Dios le dé iluminación y que él haga el gobierno que todos esperamos para que se haga eso que te ha dicho, lo que nunca se ha hecho. Gracias a Máximo Luciano por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos.